Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos contentos de compartir con vos este tiempo devocional. Hoy 15 de abril, ¿sí? Pasa el tiempo volando. Bueno, como te digo siempre, nos guían las lecturas diarias de John MacArthur. Y el devocional de hoy se titula Pagar impuestos es un deber cristiano. Bueno, uno dice, ¿de esto vamos a hablar? Claro que sí. Es parte de cómo entendemos nosotros la vida cristiana y quiénes somos en medio del mundo. Así que para guiarnos vamos a leer Romanos 13:1. Y dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que las hay por Dios han sido establecidas. Bueno, Pablo aquí nos está diciendo que es el Señor el que ha decidido colocar a cada uno de los gobernantes en el lugar en donde están. Es el Señor el dueño del gobierno en el universo y Él se lo ha dado a ciertas personas para que lo lleven adelante. Les ha confiado una parte de su gobierno a cada una de estas personas, incluso aquellas que en realidad lo han hecho verdaderamente mal. Y el Señor un día pedirá cuentas a estas personas de lo que han hecho. Pero a nosotros lo que nos pide es que nos sometamos a esas autoridades. ¿Por qué? Porque vienen de parte de Él. Y los cristianos en especial debieran respetar aquello que Dios ha decidido hacer. ¿Está bien? Pero bueno, vamos a dejar que MacArthur nos guíe en la lectura de hoy. Dice, en Romanos 13:7, Pablo resume la obligación del cristiano hacia el gobierno humano mediante la enumeración de varios detalles que intervienen en el proceso del pago de impuestos y el espíritu con el que se debe hacer. Está bien, ¿no? Una de las peores cosas que nos pueden exigir las autoridades es pagar impuestos. Pagar impuestos no le gusta a nadie. Y por eso Pablo toma este ejemplo para decir, miren, frente a esto, que es bastante desagradable, ustedes tienen que tener determinada actitud. ¿Está bien? Dice así: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Bueno, la escritura se mete también con estos temas, ¿no? Con estas cosas. Lo que está diciendo Pablo es, no tengan deudas de ninguna clase. No tengan deudas de ninguna clase. Cuando hay una autoridad puesta por Dios, esa autoridad que está frente a mí me impone una deuda. En principio no estamos hablando de deudas económicas. El hecho de que haya alguien con más autoridad que yo, a mí me obliga a respetar a esa persona. Por tanto, cada vez que me enfrento a esa autoridad, yo tengo una deuda con esa persona de respeto y en muchos casos de obediencia. Y Dios espera que yo cumpla con mis obligaciones. Por supuesto que si hay deudas económicas, como los impuestos, también debo cumplir con ellas. ¿Me entienden? A veces uno quisiera andar por la vida como no debiéndole nada a nadie, pero eso no es real. Yo tal vez no deba dinero, pero respeto siempre voy a deberle a alguien. Amor y cariño también. Es más, nosotros debemos entender, por ejemplo, que en el matrimonio el amor es una deuda que yo tengo con el otro. Es una deuda que contraje cuando le dije sí quiero. Está bien, ¿no? Aunque hoy no es la idea hablar de matrimonio, sí es la idea de que entendamos que todo compromiso es una deuda que yo tengo que pagar. Y cuando hay una autoridad elegida, por ejemplo, por voto popular, a pesar de que nosotros votamos para que sea esa persona la que pueda tomar el cargo, la Escritura nos dice que Dios está detrás colocando esas autoridades y decidiendo quién va a gobernar y por tanto me impone a mí la deuda de tener que obedecerle y de tener que respetarlo. No es posible hacerlo de otra manera. Si yo no respeto a la autoridad, tampoco estoy respetando la autoridad de Dios que colocó a esa persona allí.
Y esto a veces es difícil, ¿por qué? Porque nosotros juzgamos a las autoridades naturales muchas veces como malas. Y entonces, como son malas, decimos, bueno, como son malas no hay que respetar lo que ellos dicen. Pero no nos olvidemos que el Señor es quien puso esas personas ahí. Y es Él el que va a juzgar. Si son malas, van a tener que rendir cuentas de esa maldad. Pero no soy yo el que tiene que decidir dejar de cumplir con mis obligaciones. Ante todo, el apóstol refuerza la enseñanza de Jesús en Mateo 22, 21. Los cristianos tienen tanto la responsabilidad moral como espiritual de pagar impuestos, porque eso es lo que Dios requiere de ellos. Fíjense, ¿no? Responsabilidad moral y espiritual. Nosotros que tenemos conciencia de que hay una vida espiritual, debemos entender que cumplir con nuestras obligaciones aquí en la tierra tiene que ver con cuidar nuestra salud espiritual y respetar a nuestra autoridad espiritual, que es Dios. Yo no puedo honrar a Dios deshonrando a las autoridades que Él ha puesto para guiarme. Cualquiera que esquiva los impuestos, dice MacArthur, o reporta menos cantidad, lo que hace es pecar contra Dios y también cometer un delito contra el gobierno de su país. Pablo vuelve a referirse a la combinación onerosa de impuestos sobre la renta y los impuestos de propiedad que Roma exigía. El asunto es simplemente que los creyentes deben pagar la variedad de impuestos, sea alta o baja. Esto es tremendo, ¿no? Porque uno dice, pero me están robando, pastor. Pero esto no se puede, no es posible. Y yo te entiendo, ¿cómo no te voy a entender si también estamos bajo el mismo sistema corrupto? Y entendemos que todo esto no es algo justo. Todo este sistema no es justo para nada. Pero si nosotros para obedecer esperamos que la orden o el requerimiento sea algo justo, no vamos a terminar obedeciendo nunca. Siempre hay una cuota de injusticia porque viene de parte de los seres humanos. Y los seres humanos son injustos. ¿Está bien, no? Este es un gran problema, en realidad, que nosotros tenemos. Cada vez que exigimos justicia y no la encontramos, sentimos que esa injusticia que nos dan a cambio de lo que debería ser correcto, que es un trato justo e igualitario para todos, nos permite ahora rebelarnos frente a la injusticia y actuar mal, porque como los otros están actuando mal, yo también voy a actuar de la misma manera. Y si ellos son injustos, yo entonces no voy a cumplir. Hermanos, no nos olvidemos que sí hay un juez justo que a todos nos va a juzgar con la misma vara. Si nosotros pedimos que Dios juzgue con justicia a los gobernantes corruptos, si yo me he vuelto corrupto a causa de un mal gobernante, el Señor también me la va a dar a mí. ¿Se entiende esto, no? A veces pensamos que Dios va a decir, pobre mi hijo, que tiene que vivir en ese país corrupto, lleno de gobernantes ladrones. ¿Cómo le voy a reclamar que haya quedado con deudas con medio mundo, que haya robado, que haya mentido, que haya estafado? Si él también es una pobre víctima de esa gente mala que yo puse ahí. Es mi responsabilidad, así que a él no lo voy a castigar. A mi chiquito no le voy a hacer nada. Tenemos esa idea nosotros, ¿no? Que la injusticia del vecino justifica mi propia injusticia. Y eso no es verdad. El Señor va a ser justo con todos y se la va a dar a quien se la tiene que dar. Y si yo caigo, ¿no?, en esa bolsa, también voy a recibir el mismo castigo que los malos a los que estoy acusando como malos. ¿Te das cuenta, no, de esto? Por favor, no nos engañemos. No nos engañemos, porque si nos engañamos, vamos a terminar cayendo en la misma condenación del mundo. ¿Te das cuenta? Así que hoy tengamos en cuenta esto. Pablo nos enseña, dice MacArthur, que el verdadero respeto debe ir acompañado por un honor sincero o estima. El respeto y el honor que pagamos a los que recogen nuestros impuestos
deben ser de la más alta calidad. El hecho de que todo el proceso de declaración y pago de impuestos, ¿no? Entre paréntesis, retenciones de gran cantidad de dinero, ¿no? Del sueldo incluso, puede ser engorroso y desagradable, pero no hay absolutamente ningún lugar para una actitud hipócrita o cínica hacia nuestros funcionarios fiscales. A ver, yo sé que uno dice, bueno, pero ¿sabe lo que pasa, pastor? Que MacArthur vive en Estados Unidos, no en Argentina. Y tenés razón, de alguna forma, es verdad. Pero que sea verdad lo que experimenta MacArthur no deja de hacer verdad lo que la Biblia dice. Ustedes saben que el pueblo de Israel siempre fue conquistado por gobernantes malvados. Y en el momento en que los apóstoles estaban escribiendo estas cosas, ellos estaban bajo el dominio de Roma. Y ser judío en esa época no era especialmente agradable, ni te daba ningún tipo de ventaja. Al contrario. Así que sabían ellos lo que era ser abusados por la autoridad. Sabían ellos que si venía alguien y te obligaba a hacer algo que vos no querías, incluso sin derecho de obligarte, igual tenías que obedecerlo porque era un funcionario romano o un soldado romano o alguien que tenía autoridad para decirte qué hacer y qué no hacer. Por eso el Señor, ¿se acuerdan que decía? Si alguien te obliga a llevar la carga 1 milla, ve con él 2. Y esto lo decía porque frecuentemente pasaba que los romanos agarraban a un hombre judío que tal vez estaba volviendo a su casa después de trabajar todo el día, que estaba queriendo llegar a ver a su familia o que tal vez iba atendiendo alguna urgencia y lo paraban y le decían, mira, agarrá esa carga, agarrá aquella bolsa, agarrá aquella cosa pesada y vení, acompañame porque hay que llevarla a tal lado, tal vez lejos, ¿me entienden, no? Y esa persona no podía decir, no, pero espere que yo no puedo ir con usted. Aparte yo, ¿qué tengo que ver con que usted tenga que trasladar esto para allá? No, no se podía hacer eso. Había que obedecer. Había que ir con esa persona. Y había que perder el tiempo. Y si te querían hacer esperar, te hacían esperar. Y vos no tenías el derecho de decirle a un romano que no ibas a hacer lo que te estaba ordenando. Entonces, hermanos, no esperemos justicia para ser justos. Seamos justos porque servimos a un Dios justo. Está bien, ¿no? Porque nuestro Dios es quien va a juzgar a todos aquellos que tengan autoridad para ordenarle algo a alguien o para reclamarle algo a alguien. Entonces, hagamos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Tengo una pregunta para dejarte y es esta. ¿Cómo describirías tu actitud hacia la autoridad? ¿Cómo describirías tu actitud hacia la autoridad? Y sé sincero, ¿no? No, no digas cosas que no son. Y no pienses en las buenas autoridades, sino también en aquellas que no te gustan para nada. ¿Está bien? Bueno, yo te dejo. El lunes nos vamos a volver a encontrar. Dios te bendiga muchísimo.